Siempre pensé que mi lugar en el taller estaba asegurado. Desde niña, el olor a arcilla húmeda, el calor del horno y el silencio profundo de la madrugada mientras las piezas se cocían eran para mí un refugio. Allí aprendí de mi abuelo Ramón que la belleza no era solo cuestión de técnica, sino de respeto por la materia. Cada cuenco, cada azulejo, cada jarrón llevaba una huella de algo más grande que nosotros. Pero esa mañana supe que nada está garantizado. El día empezó con una calma engañosa. Llegué temprano, como siempre. El taller aún estaba vacío, salvo por el murmullo lejano de la caldera. Me senté en mi mesa de trabajo, repasando un boceto que llevaba semanas perfeccionando. Era un juego de vajilla inspirado en las formas orgánicas que tanto le gustaban a mi abuelo. Mientras lo observaba, sentí un pequeño orgullo, un atisbo de la confianza que llevaba tiempo perdiendo. No sospechaba que unas horas después todo cambiaría. Un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada con el asunto convocatoria urgente, firmado por mi padre, Arturo Álvarez. Lo abrí con un presentimiento pesado en el pecho. El mensaje era escueto. Te esperamos en la sala de juntas a las 10. Cero. Es importante. No era habitual que me citaran de ese modo. Normalmente, si había algo que decirme, lo hacían en el pasillo o durante la cena, con esa cortesía fría que usaban para mantener las apariencias. Nunca en una sala de juntas. A las 10 en punto, crucé la puerta de cristal. Mi madre estaba sentada a su lado, con su expresión impecable y sus manos cruzadas sobre la carpeta de cuero. Mi hermano Nicolás hojeaba unos papeles sin mirarme. Daniel, mi ex, estaba junto a ellos, el único que desvió los ojos cuando entré. Supe entonces que nada bueno venía. Mi padre carraspeó, como si se dispusiera a leer un veredicto. Lucía empezó con voz grave. Hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria. Tras evaluar los últimos resultados y tus propuestas, creemos que tu enfoque ya no coincide con la visión que necesitamos en esta etapa. Por un instante no comprendí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Alcé la vista buscando una grieta, una señal de que todo era una broma de mal gusto. ¿Qué quieres decir? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Que tu colaboración en la empresa ha terminado, dijo mi madre, sin titubear. A partir de hoy, quedarás desligada de cualquier responsabilidad y de cualquier participación en la propiedad intelectual. No recuerdo haberme sentado. De pronto estaba ahí, con las piernas débiles y un zumbido en los oídos. Miré a Daniel, esperando que interviniera, que dijera algo, pero él mantuvo los ojos fijos en el suelo. Respiré hondo, intentando no quebrarme. Esto no es justo. Todo lo que he hecho, todo lo que he entregado, ¿y ahora simplemente me sacan? Nicolás levantó la vista y se encogió de hombros, como si mi dolor fuera un inconveniente menor. Mi padre suspiró con paciencia fingida. No confundas tu pasión con resultados. Tus diseños no generan el volumen que necesitamos. Debemos adaptarnos o desaparecer. Adaptarnos. Pensé en todas las noches que pasé perfeccionando líneas y esmaltes, en cada vez que renuncié a vacaciones, a relaciones, por el taller. ¿Adaptarse a qué? ¿A la codicia? ¿A la mediocridad? En ese momento comprendí que la empresa que mi abuelo fundó para honrar la creatividad había muerto mucho antes de ese día. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Sentí que me faltaba el aire. Entiendo, dije finalmente, aunque en el fondo de mi pecho algo gritaba que no entendía nada. Pero lo dije por mí, por no dejar que me vieran derrumbarme allí mismo. Lo comprendí. Me puse de pie con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerme estallar. Al salir, vi el reflejo de mi cara en el vidrio. Tenía los ojos rojos, pero no había lágrimas, solo una certeza gélida. No volvería a entrar en ese lugar. Caminé por el pasillo, que tantas veces recorrí con ilusión. Cada paso me alejaba de todo lo que pensé que era mi hogar, y sin embargo, algo dentro de mí empezaba a latir distinto. Una voz silenciosa me repetía que quizá este no era el final, era el principio. Salí de la sala de juntas, sin mirar atrás. Pero, antes de abandonar el edificio, algo me obligó a detenerme.
Mis pasos me llevaron hasta la puerta del taller principal. La abrí despacio, conteniendo la respiración. Allí dentro, el aire olía a esmalte recién cocido. Las mesas estaban cubiertas de fragmentos de arcilla, pinceles, moldes a medio limpiar. Todo se veía exactamente igual que cualquier otro día, pero para mí, ya nada sería igual. Avancé despacio entre las estanterías. Cada objeto era un recordatorio de todo lo que había amado. Me acerqué a un estante donde aún se exhibía un jarrón que hice durante mi primer año como diseñadora oficial. Nadie lo consideró una pieza importante, pero mi abuelo insistió en conservarlo. Decía que tenía algo auténtico, algo vivo. Pasé los dedos por la superficie irregular del esmalte azul. Cerré los ojos un instante. Podía escucharlo en mi memoria, con su voz grave y serena. El arte no pide permiso, simplemente nace, y quien no lo entienda, nunca podrá destruirlo. Una punzada de nostalgia me cruzó el pecho. Me di cuenta de que, en ese lugar, yo no era bienvenida, no porque hubiera fallado, sino porque nunca fui como ellos. Y eso, después de todo, era mi mayor orgullo. Di un paso atrás, respiré hondo, sentí que algo pesado caía de mis hombros, como si al fin aceptara que ya no me pertenecía a ese mundo. Quizá nunca me perteneció. Quizá estaba aquí solo para aprender a construir algo distinto, algo mío. Al salir por última vez, apoyé la mano en el marco de la puerta, no como un adiós cobarde, sino como un compromiso silencioso conmigo misma. Aunque ellos creyeran que podían borrarme de la historia, yo sabía que la historia real apenas comenzaba. No recuerdo cómo llegué a casa. La ciudad pasaba frente a mis ojos como un paisaje distante, ajeno a mi propio derrumbe. Cuando crucé la puerta de mi apartamento, por un momento creí que me desplomaría ahí mismo, sobre el suelo frío, pero algo me sostuvo en pie, una especie de orgullo terco que no estaba dispuesta a abandonar. Me senté en el sofá, dejando la bolsa de cuero a un lado. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el latido desbocado de mi corazón. Miré alrededor. Aquella sala modesta estaba llena de objetos que contaban mi historia. Un cuenco con esmalte turquesa que hice con mi abuelo cuando tenía 10 años, una lámpara que diseñé en la universidad, un mural de azulejos que pinté con mis propias manos. Cerré los ojos y respiré hondo, buscando en la memoria un instante en que hubiera sentido que pertenecía a mi familia. No encontré ninguno. Desde niña, supe que era diferente. Mi hermano Nicolás siempre fue el pragmático, el eficiente. Mi madre, la imagen de la perfección social. Y mi padre, la autoridad incuestionable. Yo, en cambio, era demasiado curiosa, demasiado sensible, demasiado incómoda para ellos. Recordé la primera vez que llevé a mi padre un plato de cerámica con un diseño inspirado en la naturaleza. Tenía 15 años. Lo miró con atención unos segundos y luego dijo, sin emoción, «Está bien, pero eso no se vende». Aquella frase se quedó grabada en mi mente, como un tatuaje invisible. Desde entonces, me acostumbré a esconder mis entusiasmos, a fingir que sus críticas no me dolían. Pero esta vez no había manera de disimular. Me habían despojado de todo, de mi lugar en el taller, de mis diseños, de mi herencia. Y lo peor era que Daniel había estado allí, callado, aceptando la traición. Daniel, nunca pensé que él se atrevería a mirarme mientras me expulsaban y no decir una palabra. Habíamos compartido sueños, proyectos, madrugadas de trabajo. Siempre creí que, aunque nuestro amor se apagara, nos quedaría el respeto. Qué ingenua fui. Me levanté y fui hasta el estante, donde guardaba una caja de madera con recuerdos antiguos. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaban algunas fotos, cartas de mi abuelo Ramón y un cuaderno pequeño con notas sobre técnicas de esmalte. Toqué con cuidado la tapa del cuaderno. Mi abuelo decía que cada pieza tenía un propósito y que nadie podía quitártelo si creías de verdad en tu oficio. Por un instante, me sentí acompañada por su voz. Abrí una de las cartas. La caligrafía firme de Ramón me trajo un calor inesperado al pecho. Lucía, tu talento es un regalo.
No dejes que el ruido de otros apague tu convicción. El arte verdadero nace de la integridad. Leí esas líneas una y otra vez, hasta que mis lágrimas cayeron sobre el papel. No era solo el dolor de la traición, era la sensación de haber sido invisible para mi propia familia. Me limpié la cara con la manga y me senté de nuevo en el sofá. Cerré los ojos, dejando que la tristeza me inundara por completo. No luché contra ella. Era necesario sentirlo todo para después poder soltarlo. Y entonces, en medio de ese silencio pesado, algo se aclaró dentro de mí, como si una verdad largamente ignorada se hiciera evidente. Entendí que mi valor no dependía de ningún apellido, de ningún contrato, de ningún hombre que decidiera si mis diseños se vendían o no. Me descubrí murmurando en voz baja, como un mantra. Lo comprendí, pero no en el sentido que ellos esperaban, no como una rendición. Lo comprendí como un despertar, un punto de no retorno. Si me habían quitado todo, ya no tenía nada que perder. Y por primera vez en años, sentí una calma profunda, la calma de quien sabe que está a punto de empezar de nuevo. Me quedé un rato largo sentada en silencio, con la carta de mi abuelo entre las manos. Sentía que si la soltaba, todo ese poco consuelo también desaparecería. De pronto, recordé una tarde lejana en la que él me llevó al taller, mientras todos dormían la siesta. Yo tendría unos 8 años. El lugar era casi mágico. Las estanterías parecían montañas, y las piezas secándose, pequeños tesoros que esperaban su momento. Ramón me entregó un trozo de arcilla húmeda, y dijo con voz tranquila: «Moldea lo que sientas, no lo que creas que esperan de ti». Aquella frase me marcó. Incluso de niña sabía que mis padres no entendían esa pasión. Mi madre prefería que aprendiera piano, que fuera una señorita correcta. Mi padre apenas miraba mis manos, manchadas de barro, con un gesto de fastidio. Pero mi abuelo, él veía algo que los demás no podían ver. Mientras esa imagen se disolvía, me levanté con lentitud y fui hasta un mueble bajo, donde guardaba documentos antiguos. Sabía que allí estaba un cuaderno pequeño, de tapas de cuero gastado, que mi abuelo escribía en sus últimos años. Lo encontré enterrado bajo carpetas y facturas. Tenía polvo en los bordes y olía a papel viejo. Lo abrí con cuidado, temiendo que las páginas se deshicieran. La letra temblorosa de Ramón llenaba líneas enteras con reflexiones sobre el oficio, la familia, el paso del tiempo. Mis ojos se detuvieron en un párrafo subrayado con trazo firme. Si algún día quienes llevan mi nombre olvidan de dónde venimos, si olvidan que la creación requiere honestidad y humildad, entonces ya no serán mi sangre, aunque lleven mi apellido. Leí esa frase 3 veces. Me dolía, pero a la vez me daba fuerzas. Quizá mi abuelo había previsto que un día todo se corrompería. Quizá por eso me dejó esas palabras. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Entre las manos, aquel cuaderno era más valioso que cualquier contrato, que cualquier herencia. Allí estaba la esencia de lo que quería defender. Sentí que por fin podía llorar sin vergüenza. Lágrimas silenciosas, no solo de tristeza, sino también de un alivio profundo. Era como si al fin aceptara que todo lo que había sucedido era necesario para mostrarme el camino. Cuando el llanto cesó, respiré hondo. Pasé una mano por mi cara y miré el cuaderno otra vez. Entonces supe que mi futuro ya no estaba ligado a los caprichos de mi padre ni a la traición de Daniel. Lo comprendí, y por primera vez esa noche supe que esas 2 palabras no significaban rendirse, significaban empezar. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. Me desperté temprano, con la cabeza pesada y el pecho aún apretado, pero también con un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Pasé un rato mirando el techo, repasando cada detalle de la noche anterior. La reunión, la humillación, la certeza de que ya no había vuelta atrás. Mientras preparaba un café, el cuaderno de mi abuelo seguía sobre la mesa, abierto en la misma página. Lo hojeé sin pensar demasiado, buscando cualquier frase que me recordara que no estaba sola en todo esto. Fue entonces cuando encontré una nota suya que no recordaba haber leído antes. Decía que si algún día necesitaba recordar por qué había empezado, buscara a Gabriel Mendoza. Aquella simple indicación me pareció casi una señal. Gabriel había sido el aprendiz más antiguo de mi abuelo.
Hacía años que no sabía nada de él. Cuando Ramón murió, Gabriel se marchó sin despedirse. Algunos decían que mi padre lo obligó a irse. Otros, que se cansó de las discusiones constantes. Durante mucho tiempo, pensé que, si volvía a verlo, todo tendría más sentido. Sentí que, si quería entender de verdad lo que había pasado, debía encontrarlo. Busqué su nombre en mi móvil, dudando de si todavía estaría en el mismo lugar. Anoté la dirección de un taller al otro lado de la ciudad. Sin darme tiempo a repensar la decisión, salí casi de inmediato, como si algo me empujara. Mientras conducía, la ciudad se extendía ante mí, con indiferencia. Los edificios pasaban como sombras sin forma, y yo recordaba tardes enteras en las que Gabriel me enseñaba a manejar el torno mientras mi abuelo nos observaba con esa mirada orgullosa. Yo apenas tenía 16 años. Nunca me sentí más libre que en esos momentos. Al llegar al taller, comprendí que aquel sitio era muy diferente del nuestro. Las paredes estaban desconchadas y un letrero casi borrado colgaba sobre la puerta. Al entrar, me envolvió un olor tan familiar que tuve que cerrar los ojos un instante. Arcilla, fuego, esmalte caliente. Durante unos segundos, volví a sentirme parte de algo verdadero, algo que no necesitaba la aprobación de nadie. Gabriel estaba allí, de pie junto a un torno, con las manos cubiertas de barro. Al verlo, comprendí que él nunca había dejado de ser fiel a la esencia de este oficio. Recordé cuánto había aprendido a su lado. Él no me hablaba como a una niña, sino como a una igual. Me quedé un momento observando el lugar. Cada estantería estaba llena de piezas inacabadas y herramientas antiguas. Aquello era mucho más que un taller pequeño. Era un refugio contra todo lo que mi familia había pervertido. Allí dentro, la creación seguía siendo algo limpio y auténtico. Mientras lo miraba trabajar, pensé en todo lo que había callado durante años, en cada renuncia disfrazada de lealtad, en cada humillación soportada en nombre de un legado que ya no me pertenecía. Por primera vez, comprendí que no necesitaba a nadie que validara mi pasión, ni a mi padre, ni a Daniel, ni siquiera a mi madre. Recordé las noches en que soñaba con diseñar piezas que contaran historias, las madrugadas de trabajo silencioso, cuando sentía que mis manos y mi corazón hablaban el mismo idioma. Todo aquello seguía vivo en mí. Y ninguna reunión, ningún papel firmado por personas que nunca comprendieron su valor, podía arrebatármelo. Gabriel me miró con un gesto tranquilo que no necesitaba palabras. Comprendí que él sabía lo que yo había venido a buscar, la confirmación de que no estaba equivocada, la certeza de que había otro camino. En un instante, distinguí un cuaderno de tapas de cuero, muy gastadas. Lo tomé con cuidado. Era un registro de mi abuelo, lleno de bocetos y anotaciones sobre las primeras colecciones que creamos juntos. Mientras pasaba sus páginas, sentí un temblor profundo, como si una parte olvidada de mí despertara al fin. El cuaderno pesaba más de lo que parecía. No solo contenía dibujos y fórmulas de esmaltes, también guardaba la esencia de todo aquello en lo que creímos. Mi abuelo solía decir que el verdadero arte no pedía permiso, que nacía sin justificaciones, y que quien lo entendía encontraba su libertad. Por primera vez, en mucho tiempo, tuve la certeza de que no estaba perdida. Tal vez, después de todo, este derrumbe no era un final, sino un principio. Mientras guardaba el cuaderno contra mi pecho, sentí una voz interna que ya no era un susurro, sino un eco firme que lo llenaba todo. Lo comprendí, y supe que, aunque costara toda una vida, no volvería a permitir que nadie decidiera por mí. El camino de vuelta fue más lento que de costumbre. Conducía sin prisa, como si no quisiera regresar aún a mi apartamento vacío. Mientras el tráfico se amontonaba en las avenidas, mis pensamientos eran un río incontrolable. Me pregunté cuántas veces me había conformado con menos de lo que merecía. Cuántas veces había aceptado que otros dictaran lo que era importante, lo que valía la pena. Recordé la voz de mi padre cuando hablaba de la visión de la empresa. Siempre sonaba tan segura, tan implacable. Pero ahora, al mirar hacia atrás, comprendía que su seguridad no era más que miedo disfrazado de autoridad, miedo a perder el control, a aceptar que el mundo podía cambiar, que los métodos antiguos podían quedar obsoletos. Mi madre, en cambio, nunca levantó la voz. Su frialdad era más sutil, más hiriente.
Su silencio cuando necesitaba apoyo pesaba tanto como cualquier palabra cruel. Durante años creí que su desaprobación era mi culpa, que si me esforzaba más, si me hacía un poco más dócil, conseguiría su cariño. Pero había llegado el momento de reconocer que no era así. Mi existencia misma, con toda mi pasión y mi sensibilidad, era algo que ella no estaba dispuesta a aceptar. Y luego estaba Daniel. Pensé en su mirada, evitándome durante la reunión, en su silencio cobarde. Si me hubieran preguntado hace un año, habría jurado que al menos él sería honesto, pero su lealtad no estaba conmigo, sino con esa estructura podrida que tanto le convenía. Me pregunté cuántas veces había deseado que fracasara en secreto, cuántas veces fingió celebrar mis logros, solo para no quedar en evidencia. Mientras esas certezas se ordenaban en mi mente, sentí un cansancio profundo, como si todos los años de negarme a mí misma cayeran sobre mis hombros de una sola vez. Pero junto a ese cansancio, había algo más, una energía distinta, nueva, que palpitaba bajo mi piel. Cuando por fin llegué a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta. Me quedé allí un rato largo, sin moverme. El cuaderno de mi abuelo estaba sobre mi regazo. Acaricié la tapa gastada y supe que aquella libreta era más que un objeto. Era un recordatorio de quién era yo antes de toda esta traición. Cerré los ojos y traté de imaginar un futuro diferente, uno donde no tuviera que pedir permiso para crear, donde mis ideas no fueran examinadas por ojos que nunca entendieron su valor. Por un momento, me asustó la magnitud de lo que pensaba hacer. Iniciar algo propio significaba empezar de cero, sin los recursos ni los contactos que siempre me rodearon. Significaba enfrentar la posibilidad de fracasar, pero también comprendí que ya estaba todo perdido. No había vuelta atrás. Lo que me unía a esa familia se había roto. Lo único que quedaba era mi dignidad y mis ganas de honrar el oficio que mi abuelo me enseñó. Quizá eso era suficiente. Quizá siempre lo había sido. Me levanté despacio. Fui hasta el escritorio donde guardaba un cuaderno en blanco, comprado tiempo atrás con la ilusión de llenarlo con nuevos proyectos. Durante meses lo había dejado allí, esperando el momento perfecto. Hoy comprendí que ese momento no existía. No habría perfección ni certezas, solo la urgencia de empezar. Abrí la primera página y escribí con trazo firme: Proyecto, Taller Lucía Álvarez. Debajo noté las ideas que me venían a la mente sin filtro. Piezas pequeñas con esmaltes artesanales, series limitadas inspiradas en el mar y la naturaleza, colaboraciones con otros artistas independientes. Mientras llenaba línea tras línea, sentí que algo que había estado dormido en mí despertaba con fuerza. Cada palabra, en ese cuaderno, era un desafío a todo lo que me enseñaron a temer. Era mi manera de decir que no aceptaba el papel de víctima, que prefería el riesgo a la resignación. Me detuve un momento y respiré hondo. Era consciente de que los días por venir serían difíciles, que habría noches de dudas, cuentas que no cerraban, clientes que tal vez nunca llegarían. Pero incluso con todo ese miedo, sentía un alivio profundo. Era la primera vez que me pertenecía por completo a mí misma. Miré alrededor y comprendí que aquel apartamento sencillo sería ahora mi cuartel. Aquí planearía cada detalle. Aquí trabajaría con las manos hasta el amanecer, si era necesario. No tenía el respaldo de un apellido poderoso, pero tenía la pasión que ningún decreto podía arrebatarme. Me levanté, llevé el cuaderno al taller improvisado que había instalado en una esquina del salón y pasé los dedos por mis herramientas. Durante años creí que dependía de la validación de otros. Hoy sabía que no era así. Mi legitimidad no venía de un cargo ni de un apellido, venía de la coherencia entre lo que soñaba y lo que hacía. Volví a sentarme frente al cuaderno en blanco. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí que el miedo y la esperanza podían convivir. Tal vez eso era crecer de verdad. Mientras anochecía, encendí una lámpara pequeña sobre la mesa. Su luz cálida iluminaba las páginas donde escribí mi nuevo propósito. Mi corazón latía con una mezcla de vértigo y determinación. Me descubrí murmurando en voz baja, casi como un juramento. Lo comprendí, y esta vez supe que esas palabras eran la semilla de todo lo que vendría. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Mi mente se llenaba de imágenes del taller de mi familia, de las manos de mi abuelo modelando arcilla con una paciencia infinita, de los gestos fríos de mi padre, al evaluar cada pieza como si fuera solo un producto más. Encendí la lámpara y volví a abrir el cuaderno viejo que Gabriel me había dado. Entre sus páginas encontré varios papeles sueltos, cartas que no recordaba haber visto antes. Las tomé con cuidado, temiendo que el tiempo las hubiera debilitado. La letra de mi abuelo era inconfundible. En cada línea se notaba su convicción tranquila, su fe en lo que hacía. Una de las cartas estaba dirigida a mí, aunque nunca la había recibido en vida. Mientras la leía, sentí un nudo en la garganta. Si algún día este taller deja de ser un refugio y se convierte en una prisión, tendrás que ser valiente para soltarlo. No temas empezar de nuevo. El verdadero legado no son los muros ni los contratos, es la dignidad de tu oficio. Me quedé un buen rato con el papel entre los dedos, intentando grabar cada palabra en la memoria. Supe que no importaba cuántas veces dudara de mí misma, siempre podría volver a esta carta para recordar por qué estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Dejé los papeles sobre la mesa y me acerqué a la ventana. La calle estaba en silencio, iluminada apenas por la luz amarilla de los faroles. Por primera vez, ese silencio no me pareció amenazante. Era una calma que anunciaba un cambio, un espacio donde mi voz, por fin, podría escucharse sin interferencias. Cuando el amanecer empezó a aclarar el cielo, me di cuenta de que no tenía sentido seguir esperando. Si iba a crear algo propio, tenía que comenzar de inmediato. Preparé un café, tomé mi libreta de notas y comencé a hacer una lista de posibles nombres para el taller, materiales que necesitaría y lugares donde podría instalarme. Cada línea que escribía era un paso lejos de la sombra de mi padre y más cerca de la mujer que siempre quise ser. Pensé en la primera vez que toqué arcilla con mis manos pequeñas, en la emoción pura de sentir que podía darle forma a algo que antes no existía. Sabía que esa sensación era la brújula que debía seguir, aunque todo lo demás se desmoronara. Mientras anotaba direcciones de locales vacíos que recordaba haber visto en otros barrios, sentí un cosquilleo en la piel, una mezcla de miedo y entusiasmo. Tal vez ese era el precio de la libertad, la incertidumbre absoluta, pero estaba dispuesta a pagarlo. Me prometí que, antes de que terminara la semana, visitaría cada uno de esos lugares. No sabía si encontraría el espacio perfecto, ni si tendría el dinero suficiente para empezarlo todo de inmediato. Pero ya no pensaba aplazarlo. Cada minuto que pasaba sin actuar era una concesión más a esa parte de mí que aún dudaba. Mientras el sol se alzaba, comprendí que esa madrugada solitaria era también el primer día de mi nueva vida. Y aunque el futuro fuera un territorio desconocido, supe con certeza que por fin caminaba hacia adelante. El segundo día después de visitar a Gabriel, amaneció con un frío inesperado. Mientras me vestía, sentía que cada movimiento tenía un peso nuevo, como si de pronto todo mi cuerpo fuera consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. Me recogí el cabello en un moño sencillo y preparé un termo de café. Antes de salir, repasé la lista de direcciones que había escrito la noche anterior. 4 locales, 4 posibles futuros. Mientras conducía hacia el primero, mi mente repasaba escenas de mi infancia que creía olvidadas. Recordé un verano en que pasé semanas enteras observando a mi abuelo diseñar moldes en su taller. Él nunca tenía prisa. Decía que las cosas hechas con apuro perdían su alma. Mi padre, en cambio, detestaba esa lentitud. Siempre insistía en que los pedidos debían multiplicarse, que la producción en masa era la única manera de mantener la empresa rentable. Pensé en cuántas veces había querido intervenir, decirle que no todo podía medirse en cifras, pero entonces me callaba, porque el silencio era más seguro que el conflicto, más cómodo que la confrontación. Aquel silencio fue mi primera traición a mí misma. Mientras aparcaba frente al primer local, comprendí que esa Lucía ya no existía. Era un espacio estrecho, con un escaparate cubierto de polvo y un letrero viejo que apenas se sostenía. Al entrar, el olor a humedad me hizo fruncir la nariz. La pintura de las paredes estaba cuarteada. El suelo necesitaba reparación. Sin embargo, me quedé varios minutos recorriéndolo. Imaginé mis herramientas ordenadas en estanterías nuevas. Una mesa grande,
donde podría modelar piezas sin prisas. Imaginé la luz entrando cada mañana, iluminando los esmaltes, revelando matices que solo el trabajo artesanal puede ofrecer. Por un instante, sentí un temblor en la garganta, no de tristeza, sino de una emoción que hacía tiempo no sentía. Ilusión. Sabía que no era el sitio perfecto. Quizá ni siquiera era un sitio adecuado, pero era real, alcanzable. Al salir, me quedé de pie un momento mirando la fachada. En otro tiempo, habría pensado que era una locura arriesgarme. Hoy comprendía que prefería esa locura a la comodidad estéril de lo conocido. El segundo local estaba a unas cuadras de distancia, en una calle más transitada. Era más amplio y luminoso, con un ventanal que daba a la acera. Mientras recorría el interior, una parte de mí empezó a soñar en voz alta. Me vi conversando con clientes que valoraran la historia detrás de cada pieza. Me vi enseñando a otros jóvenes a modelar la arcilla, como mi abuelo hizo conmigo. Me vi dejando atrás la vergüenza, la culpa y esa necesidad de aprobación que me había encadenado toda la vida. Al tocar las paredes, sentí un impulso extraño. Quería quedarme allí. Quería empezar de inmediato, aunque aún no tuviera todo claro. Pero sabía que antes de tomar una decisión definitiva, debía visitar los otros dos espacios. Si algo había aprendido de estos días de vértigo, era que la prisa nunca había sido mi aliada. Volví al coche y respiré hondo. El tercer local estaba en un barrio más modesto, casi residencial. Tenía un patio pequeño en la parte trasera. Al entrar, supe que aquel sitio no sería para mí. Había algo en la atmósfera que me resultaba opresivo, como si me recordara todas las veces que me resigné a aceptar migajas. Di la vuelta sin remordimientos. Mientras conducía hacia el último sitio, recibí una llamada inesperada. La pantalla mostraba el nombre de mi madre. Durante un segundo, pensé en ignorarla, pero algo en mí necesitaba escuchar su voz, aunque solo fuera para confirmar que la distancia era definitiva. Respondí con un saludo breve. Su voz sonaba tan fría como siempre, pero detrás percibí un leve temblor que nunca antes había notado. Me preguntó si estaba bien, si pensaba volver a la empresa en algún momento. Sentí una punzada en el pecho. Durante años, cada palabra suya tenía el poder de encogerme el alma. Hoy, solo era un eco lejano. Le dije que no volvería, que estaba buscando un lugar donde empezar algo nuevo. Hubo un silencio largo, tan largo, que creí que colgaría sin contestar. Pero finalmente murmuró algo que me desarmó por completo. Si tu abuelo viviera, estaría orgulloso. No supe qué responder. Durante tanto tiempo soñé con escuchar un reconocimiento así, aunque llegara tarde y a medias. Cuando colgó, me quedé mirando la pantalla negra, preguntándome si esas pocas palabras cambiarían algo entre nosotras. No lo sabía, y por primera vez comprendí que tampoco importaba tanto. El último local estaba en una calle tranquila, con árboles que proyectaban sombras sobre la acera. Tenía un portón ancho y un letrero desgastado que decía: "Se renta". Al entrar, supe que algo en mi interior encajaba con ese lugar. No era el más grande, ni el más vistoso, pero el suelo de madera crujía de un modo que me recordó a la casa de mi abuelo. El olor era una mezcla de polvo y promesas. Recorrí cada rincón despacio, pasé los dedos por una pared desconchada y me descubrí sonriendo. Allí podía empezar de verdad. Allí, cada decisión sería mía, cada error también. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y saqué mi cuaderno. Escribí una frase que sentí como un pacto silencioso. Aquí nace mi taller, aquí renace mi historia. El miedo seguía allí, latiendo como un corazón desbocado, pero ya no me paralizaba. Era un miedo distinto, que se mezclaba con la esperanza. Cuando salí del local, el cielo estaba encendido de un naranja intenso. La luz iluminaba el polvo en suspensión, como si cada partícula confirmara que estaba donde debía estar. Cerré los ojos y respiré profundo. Lo comprendí, y supe que a veces el primer paso es solo atreverse a imaginar otro final. Esa tarde, mientras volvía a casa con el corazón todavía acelerado, sentí una extraña claridad. Durante años,
Cada decisión parecía rodeada de dudas y de voces ajenas que me decían qué debía hacer. Aquella vez, en cambio, era como si por fin hubiera conseguido bajar todo ese ruido. Mientras conducía, repasé mentalmente cada detalle del último local, las paredes gastadas, la madera que crujía bajo mis pasos, el silencio amable que invitaba a la creación. No era perfecto, pero tampoco yo necesitaba perfección. Solo quería un lugar donde sentirme auténtica. Al llegar a mi apartamento, no encendí ninguna luz. Me quedé un rato sentada en la penumbra, dejando que el cansancio me envolviera poco a poco. En la mesa, el cuaderno de tapas marrones me esperaba como un testigo silencioso de todo lo que había decidido en los últimos días. Lo abrí despacio. Sentí que cada página que escribía era una despedida definitiva de la vida que dejaba atrás. Anoté una lista de materiales que necesitaría comprar: hornos pequeños, herramientas de modelado, esmaltes artesanales. Después hice un presupuesto aproximado. Los números no eran alentadores. Sabía que tendría que ajustar cada gasto, aplazar muchas comodidades, pedir ayuda si era necesario. Pero mientras hacía las cuentas, descubrí que no sentía temor. Al contrario, la certeza de tener algo propio me daba más fuerza que cualquier respaldo familiar. Tal vez esa era la libertad que tanto había envidiado en otros. Cuando terminé, me levanté y caminé por el salón en silencio. Toqué cada objeto con una gratitud desconocida. Hasta los muebles sencillos parecían distintos. Eran míos. No provenían de herencias ni de concesiones. Los había elegido yo, como ahora estaba dispuesta a elegir mi camino. Me preparé un té y me acerqué a la ventana. La ciudad se extendía bajo un cielo casi negro, punteado por las luces de miles de ventanas encendidas. Pensé en todas las personas que, como yo, estarían preguntándose si tenían derecho a empezar de nuevo, y sentí una compasión enorme. Quizá todos estábamos intentando lo mismo: encontrar un lugar donde no tuviéramos que fingir. Antes de acostarme, volví al cuaderno y escribí una frase que sentí como un compromiso: no volveré a esconder lo que soy. Esa noche dormí con el corazón sereno, sabiendo que al amanecer volvería a ese local para firmar el contrato, y que, aunque el futuro fuera incierto, por primera vez me pertenecía de verdad. Me desperté antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo un silencio azul. Por un instante, dudé si todo lo que había decidido era un sueño, pero bastó mirar el cuaderno sobre la mesa para sentir otra vez la claridad de la noche anterior. Me vestí sin pensarlo demasiado: un pantalón cómodo, una blusa sencilla y mi cabello recogido. No necesitaba nada más. Hoy no me importaba parecer formal ni esconder mi cansancio. Hoy solo importaba llegar a ese lugar y hacer que mi propósito se volviera real. Salí con el primer rayo de luz. Mientras caminaba hacia el coche, noté que el aire era distinto, como si cada molécula contuviera una promesa. Tal vez era la forma que tenía la vida de recordarme que siempre hay otras rutas, otros destinos posibles. El trayecto fue breve. Aparqué frente al local con el corazón palpitando en la garganta. Allí estaba, esperando, una puerta vieja y un letrero casi borrado, que sin embargo contenían todo mi futuro. Saqué las llaves de mi bolso y las miré unos segundos antes de usarlas. No eran solo un objeto, eran la prueba de que, a pesar del miedo, había dado el paso que llevaba años posponiendo. Al girar la cerradura, sentí que un ciclo entero se cerraba detrás de mí. Entré despacio, recorriendo el espacio con la palma abierta, tocando cada pared como si me presentara. Este lugar y yo tendríamos que aprender a conocernos, a sostenernos. Me quité el bolso y lo dejé en un rincón. Durante un rato, solo me dediqué a observar. La luz matinal se filtraba por el ventanal, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire. Pensé que, aunque todo estaba cubierto de una pátina de abandono, también había belleza en esa imperfección. Empecé a mover algunas cajas viejas que habían quedado apiladas en la esquina. Cada esfuerzo me recordaba que estaba sola en esta tarea, pero también que eso no me intimidaba. Cada caja que levantaba era una prueba de que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Pasé horas limpiando el suelo, retirando restos de papel y lavando las ventanas. Mientras trabajaba,
Una parte de mí repasaba cada momento que me trajo hasta aquí, las tardes con mi abuelo, la humillación de la reunión, la voz temblorosa de mi madre, la claridad que nació en el taller de Gabriel. Cuando terminé, me senté en un taburete viejo y contemplé todo con un cansancio dulce. Aún quedaba mucho por hacer: pintar las paredes, instalar estanterías, traer mis herramientas, pero la semilla ya estaba plantada. El resto sería paciencia, trabajo y confianza.